Bueno, ahora seguimos con nuestra sexta lección de nuestro curso de eclesiología. Es que la lección era un poquitín demasiado larga para un solo video. Entonces, seguimos con la lección. Habíamos estado mirando cómo se formaba las iglesias locales en el libro de Hechos. Y habíamos empezado con la iglesia de Jerusalén, donde muestra la base de la predicación del evangelio y el arrepentimiento, fe y bautismo de los primeros creyentes. Luego vemos cómo perseveraron en la enseñanza de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento de pan y las oraciones. Hemos visto cómo permanecían juntos, su comunidad de bienes, sus reuniones diarias en el templo y cómo partían el pan en las casas, comían juntos y alababan a Dios. Todas actividades importantes en la iglesia de Jerusalén. Ahora bien, para seguir en este estudio, miremos cómo se formó la iglesia de Antioquía. No hay tanto detalle, pero en Hechos capítulo 11, versículos 20 a 30, leemos: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y también los 4 primeros versículos del capítulo 13 nos dice algo importante sobre esa iglesia de Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta iglesia es la primera que incluía tanto a gentiles como a judíos, y empezó como resultado del evangelismo por parte de los creyentes dispersados por la persecución. No hubo ninguna autorización por parte de los apóstoles para empezar esta iglesia. Fue una obra espontánea.
Sencillamente, cuando la noticia llegó a Jerusalén, enviaron a Bernabé para averiguar lo que había sucedido. Él llegó, se enteró de lo que había, se regocijó y los animó. No se trataba ahí de una autoridad externa. Luego Bernabé fue a buscar a Saulo, que iba a ser Pablo más tarde, y los dos se aplicaron a enseñar en la iglesia. Parece que la iglesia aceptó la enseñanza de ellos, aunque fueron dos entre algunos más. Según Hechos 13:1, hubo al menos 5 líderes que eran profetas y maestros. Esta iglesia, o sus líderes, tomaron la decisión bajo la dirección del Espíritu Santo, por un lado, de enviar ayuda a Jerusalén, y por otro lado, eventualmente, enviaron a Saulo y a Bernabé como los primeros misioneros. Estos dos iban a volver a dar cuentas a la iglesia de Antioquía en el futuro. Eso para la iglesia de Antioquía. Luego la iglesia de Éfeso, que vemos en Hechos capítulo 19, los 21 primeros versículos, que no vamos a leer ahora, les animo a que lo lean. En esta iglesia vemos un ejemplo de la obra misionera de Pablo, en que iba deliberadamente a ciertas ciudades con el propósito de anunciar el evangelio y empezar iglesias. Al principio, Pablo se encontró con 12 discípulos de Juan el Bautista. Les predicó Cristo y les bautizó. En el capítulo 19, 1-7. El segundo paso fue de ir a la sinagoga, es decir, que empezó predicando a aquellos que tenían algún conocimiento de la palabra de Dios. Pasaron 3 meses discutiendo allí con los judíos sobre el evangelio. Fue solo después de 3 meses que Pablo separó a los discípulos de la sinagoga. Esto es lo que llamaríamos la formación de la iglesia, que eran llamados juntos y aparte de, ¿no? Fue con la base de este grupo en una escuela que Pablo empezó a discutir diariamente con la gente y venían a oírlo desde toda Asia. En cuanto a la organización de esta iglesia, sabemos muy poco, pero vemos que la base fue la predicación de Cristo y la enseñanza apostólica. Cuando llegó a verse la diferencia entre aquellos que creían y aquellos que no creían, se hizo la separación y el comienzo de la iglesia como tal. La próxima iglesia que vemos de gran importancia fue la iglesia de Corinto. Y de esto podemos leer sobre ellos en Hechos capítulo 18, los 11 primeros versículos, pero también en 1 y 2 a los Corintios, las epístolas a los Corintios. Esta iglesia fue otro fruto del trabajo misionero de Pablo. Pablo empezó solo y aparentemente sin medios económicos. Por tanto, se dedicó a hacer tiendas junto con Aquila y Priscila. Durante este tiempo se dedicó a predicar a los judíos en la sinagoga los sábados y en algún otro momento a los griegos. Cuando llegaron Silas y Timoteo, pues pudo dedicarse por entero a la predicación. A pesar del rechazo general por parte de los judíos, cuando la iglesia empezó, el principal de la sinagoga judía estaba entre ellos ya, además que muchos gentiles. Pablo permaneció 1 año y medio en Corinto, enseñando la palabra de Dios. Una vez más, no tenemos indicio de la organización de la iglesia, solo que estaba basada en la predicación de Cristo y la enseñanza apostólica. Las epístolas a los Corintios, sin embargo, nos dan cierta idea sobre sus condiciones y su estructura. Parece que hubo una rivalidad política dentro de la misma iglesia. Cada facción pretendía ser seguidores de algún apóstol u otro predicador.
algunos líderes habían escrito a Pablo para que les contestara a algunas preguntas. Otros de los líderes se oponían a Pablo. Además, había separación social entre los ricos y los pobres. No compartían juntos. Algunos se emborrachaban durante la Santa Cena. Algunos miembros llevaban a otros a los tribunales. Se toleraba la inmoralidad en la iglesia. A pesar de todo esto, era una iglesia. No se trataba de esperar a que el grupo de creyentes llegaran a una cierta madurez y cierto orden antes de poder considerarlos como siendo iglesia. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, Pablo se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto. Parece que la definición de iglesia en el Nuevo Testamento era mucho más abierta que la que suele predominar hoy en día. Esto no quita la insistencia sobre el orden y la disciplina. Aquí cabe citar las dos definiciones que la Cueva cita de Pendleton en Compendio de Teología Cristiana. Primero, una iglesia es una congregación de discípulos de Cristo bautizados, unidos en la creencia de lo que Él ha dicho y comprometidos a hacer lo que Él ha mandado. Segunda definición, una iglesia es una congregación de discípulos de Cristo bautizados que le reconocen a Él como en su cabeza, que confían en su sacrificio expiatorio para la justificación delante de Dios, que dependen del Espíritu Santo para la santificación, que están unidos en la creencia del Evangelio y comprometidos a mantener sus ordenanzas y a obedecer sus preceptos, reuniéndose para el culto y cooperando para la extensión del reino de Cristo en el mundo. Esta segunda definición es lo que la Cueva llama una definición descriptiva, mientras la primera era una definición esencial. Bueno, antes de terminar esta lección, quisiera que miráramos otra vez mi dirección de correo electrónico para que me puedan escribir para conseguir los apuntes. Espero que hayan mirado esos dos videos uno seguido del otro para tener la lección todo junto. Pues me escriben para conseguir los apuntes. Si quieren hacer ejercicios, si quieren hacer comentarios sobre lo que han oído o leído. Me encantaría leer sus comentarios. Entonces, que el Señor les bendiga y hasta la semana que viene.